Lunes 17 de agosto del 26 y son las 8:50 de la mañana. Y desde aquí, desde Naples, Florida, voy a traerles Encuentro con los Tres. Se empezó a editar julio 12 del 26 a las 9:45 de la mañana. Salmo 93. La majestad de Jehová, desde el versículo 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Abramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. Este versículo, en ese momento estaban sentados 120 personas en el aposento alto esperando la promesa que les hizo el Señor, la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Están ustedes llenos de su Espíritu Santo? Padre nuestro, te doy gracias un día más por la vida. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Padre, por tu verdad, por la gracia que nos diste por medio de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por los océanos, por las aves. Gracias por la fe, por la esperanza que vive por medio de tu Espíritu Santo en todos los que creemos en ti, Señor, en tu Hijo. Gracias por la redención, porque por ella fuimos llamados de las profundidades de las aguas, de pecado y maldad. Permítenos, Padre, caminar conforme a tus mandamientos y a tu palabra, a tu verdad, bajo tu voluntad, Padre. Que nuestros corazones, Señor, reposen confiadamente en ti. Que nuestros corazones y nuestras mentes estén quietas, Padre. Y muéstranos por medio de tu santa palabra la verdad. Tu verdad, no la de los hombres, porque los hombres no tienen verdad. Gracias, Padre, por este día. En tu nombre glorioso, Jesús. Amén. Abramos el primer libro de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1 al 5. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El versículo 2
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para vivir quieta y reposadamente, para que nuestra mente y corazón estén quietos, necesitamos vivir honestamente, en verdad. Bendito. La verdad, esta es nuestra salvación, el conocimiento del Padre, el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Segunda de Corintios, voy a dejar Segunda de Corintios para el final. La Trinidad no está en la palabra de Dios, y esto es muy cierto. Y Dios es un solo Dios, en tres personas. Voy a contarles un poquito de mí. A la edad de 12 años fui internada en un reformatorio de monjas en un convento en Caracas, Venezuela. Por 2 años largos pasados, odiaba a Dios. Pensaba que era un Dios tirano, déspota, egoísta, egocéntrico, que nos hacía sufrir. Desde ese momento que caí en ese lugar, caí a la apostasía. Hasta la edad de los 27 años. Caer en la apostasía es renunciar a Dios, es renunciar a Cristo, es no creer. Las religiones como los mormones, el Islam, los pentecostales de solo Jesús y otros más han creado su propio Dios, llenos de orgullo, soberbia. ¿Y por qué esto? Porque están centrados en sí mismos, no tienen una línea de amor. No tienen benevolencia, no bendicen en hechos, solo en palabras. Son el resultado de no tener a un Dios trino. Se convierten en cristianos, entre comillas, para obtener algo de Dios. Son egoístas, desinteresados, indiferentes, orgullosos, y esto es una tragedia para la humanidad y una herejía creada de sus propios dioses. Para llegar a nuestra salvación y nuestro conocimiento de toda verdad, necesitamos volver a los contextos bíblicos, que es la inerrancia de los mandamientos del Altísimo. La palabra inerrancia equivale que los textos originales de las Escrituras están totalmente exentos de errores y con absolutamente verdades en todo lo que afirman en cuestiones de doctrina, moralidad, historia, ciencia. Una doctrina que fue defendida por el cristianismo de la iglesia primitiva. Esos cristianos defendieron con sus vidas, manchando las calles empolvadas de los confines de la tierra, llegando hasta el Coliseo romano. Su sangre manchó las calles de Roma, del Medio Oriente, de África, y tristemente hoy se sigue continuando. Por la sangre que un rabino crucificado nos entregó, la verdad de Dios, el Verbo. Hablamos el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verbo es una clase de palabra que expresa una acción, un estado o un proceso realizado por alguien o algo. Aunque la palabra Trinidad no es mencionada en los textos, sí hay escritos donde se expone el Dios Padre en 3 personas. La Trinidad es un misterio, como las profundidades del mar, los cauces de los océanos y el nacimiento de los ríos. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 16 y 17,
Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron en descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Por el soplo del aliento de su nariz. Versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Bendito. En estos versículos se afirma la gran majestad de Dios, el poder y su soberanía. Él nos dio el aliento de vida. Eso es suficiente para darle gracias y glorificar su nombre. El Dios Trino nos redimió y nos llevó a las aguas de vida. Y ustedes que pasaron y experimentaron este terremoto en Colombia, que siguen teniendo aliento de vida, den gracias, póstrense ante su poder y su presencia. Pero no, tristemente no es así. Están invertidos en música y en alcohol. Qué triste, ¿verdad? Abramos la palabra en Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y se deleitará vuestra alma. ¡Qué belleza! Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Santísimo, qué poderosa palabra. Abarcan tanto. Abramos el libro de Revelaciones, capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Para mí es suficiente el que soy su hija. Yo sé quién soy. Para mí eso es suficiente. El agua de la vida es la misma palabra viva, y para vencer necesitamos profundizarnos en las profundidades de las aguas que nos han dado gratuitamente, sin añadir nada a su santa y poderosa palabra. Vamos al mismo libro de Revelaciones capítulo 22, versículo 16 al 18. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Qué tremendo, la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere o quitare, como los de solo Jesús. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Pacto. El hombre siempre se ha apartado de los mandamientos de la voluntad, de las verdades de Dios, por seguir legalismos impuestos por hombres, envueltos en religiones, adoraciones y movimientos de su propia carnalidad, orgullosa y egoísta, rechazando la luz verdadera, porque el camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahora vámonos para el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, capítulo 21, desde el versículo 1 al 4. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impios son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Todos los cristianos fallamos ocasionalmente, pero debemos venir al arrepentimiento. Por la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos convence de pecado y nos revela al Padre por el Hijo que nos dio la salvación. Ahí es donde encontramos la verdad gloriosa del Dios Trino. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos 3 concuerdan. Santísimo. Los unicitarios es un movimiento solo Jesús. Se formaron en 1903, salieron del pentecostalismo unitario y abrazaron el nombre de Jesús. Niegan la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que se revela en diferentes maneras. Según ellos, se convierte en diferentes manifestaciones, llevándolo al modalismo. Dice que Dios se revela en 3 formas, en diferentes momentos. Qué terrible, ¿ve? Ya que esto es una herejía que ha sido condenada desde los tiempos de la iglesia primitiva. Señores, la esencia de Dios es inmutable, no cambia. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda esa pregunta. Volvernos en su palabra. ¿En qué hemos de volvernos? Qué pregunta. La verdad es que el orgullo nos entorpece. Dios no cambia en su esencia. Su palabra nos enseña que Dios se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Ahora abramos la carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Santísimo. Aleluya. Qué glorioso. La faz del Cristo resplandece en la faz de las tinieblas. Esta palabra en hebreo, faz, se traduce panim, que significa rostro, cara o superficie. Esta palabra hebrea está en forma plural, no singular. ¡Qué tremenda verdad! En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Claro que no podía tomar del árbol de la vida. Amados, no podíamos tomar de ese árbol de la vida, ya que el árbol de la vida fue expuesto en el Calvario, manifestado en el cuerpo del Hijo, revelado en la ira del Padre por el poder del Espíritu Santo. La palabra hagamos, plural, no singular, a nuestra imagen, es uno en esencia. Señores, no podemos usar versículos de los textos bíblicos fuera de su contexto. Y uno que fue usado fuera de contexto fue Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero si nos ponemos a leer la palabra, si leemos todo el libro y nos enfocamos en el capítulo 5, podemos ver que los hebreos estaban adorando a otros dioses. Dios Padre hizo un pacto con ellos en el monte Horeb. Leamos el capítulo 5 del versículo 6 al 8. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8. No harás para ti esculturas ni imágenes alguna de cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El mismo Señor Jesús lo comandó. Ahora abramos al libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito. De nuevo, la Trinidad, la soberanía de Dios en el poder del Espíritu Santo, manifestado en el Hijo. El Padre se complace en Él. ¿Quién es Él? Él es el Todopoderoso, que es
mencionado en todos los textos de la Santa Palabra. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso y que ha de venir. ¿Están preparados? Bendito. Qué tremenda y poderosa es su palabra. Génesis 17, versículo 1 dice la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Así que para ustedes, los de solo Jesús, no sé dónde formaron esa idea tan absurda y errónea, porque el mismo Dios comanda al hombre: anda delante de mí y sé perfecto. Si andamos delante de Dios es porque Él anda detrás, Él nos resguarda, Él está caminando detrás, pero al mismo tiempo nos guía por medio de su Espíritu Santo en todo momento. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Hermanos en Cristo, siempre están unidos, no uno, en omnipresencia, en soberanía absoluta, supremamente superior. ¿Cómo no andar delante de Él, guiados por su Santo Espíritu, de la mano del Hijo, siendo renovados en nuestras mentes y transformados en nuestros corazones en la perfección del Señor Jesucristo? Y esto no es un argumento para ganar, son las almas las que debemos de ganar. No en palabrerías muertas, pero sí en la palabra de Dios, la verdad. El Nazareno nos dio la promesa del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, desde el versículo 15 al 18. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué tremendo. Padre, Consolador, Espíritu, verdad, mora, dejaré, huérfanos, amáis y yo. Aquí se encierra la promesa de la Trinidad. Hay misterios que no conocemos en este lado de la vida, pero la palabra es poderosa y ella nos revela, nos prepara, nos advierte, nos confronta, nos cambia, nos protege, nos une en amor por el poder del Espíritu Santo. Y debemos de estar unidos en la iglesia, la familia, las naciones, la verdad, en amor. Abramos el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 y 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
y en todos los que creen en Él. Los unicentarios son un movimiento basado en el Shema judío. Afirman que el Señor es uno solo, y no es esto lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como este grupo, viviendo en una gran mentira religiosa, se han quedado esclavizados en Egipto, en sus propias religiones y legalismos. En el espíritu, unicidad es Dios, es único, indivisible y el creador de todo. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La palabra Shema no solo implica oír, sino también entender, internalizar y actuar conforme al mensaje. De la palabra de Dios. El significado de internalizar incorpora ideas, normas, valores, costumbres ajenas a la propia forma de ser, pensar y sentir, de modo que pasen a formar parte natural de la conducta, proceso por el cual una persona o empresa o religiones adoptan ideas, normas o servicios externos para hacerlos parte de su propio ser y funcionamiento. Servicios externos, familia, amigos, hermanos en Cristo y todo aquel que escucha. El verdadero cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por medio de la palabra de la verdad, con el poder del Espíritu Santo. Abramos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi pregunta para ustedes: ¿cómo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Cuando fue despreciado, flagelado, ignorado, rechazado, burlado, destrozado, crucificado por medio del Espíritu Santo. Abramos el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. La gran comisión. Esto fue un mandato por el mismo Dios, Señor Jesucristo. Y los hombres cambiaron y trastornaron su palabra. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí es donde vamos a estar hasta el fin del mundo con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad, un solo Dios verdadero en tres personas distintas que comparten la misma divinidad, poder y eternidad. Los tres actúan juntos. Amados, busquen de su palabra, vengan a Él. En el libro de el apóstol Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El libro de Isaías, el gran profeta, capítulo 48, versículo 16 al 18. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio
no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Bendito. Y termino con Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Dios los bendiga y proteja. Cierro Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios los bendiga. Cuídense.